Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Bienvenido, es muy bueno tenerte con nosotros hoy. De hecho, tenemos algo un poco especial. Mi hijo Harrison llevará la palabra hoy. Compartirá un mensaje desde las bienaventuranzas sobre a quién acepta a Dios y te diré que va a cambiar algunos pensamientos normales en tu cabeza, pero es bueno. Por eso te lo presentamos. Así que escuchemos a Harrison Conley, que nos enseña desde las bienaventuranzas a quien Dios acepta. Este día solo tienen que saber desde el inicio que he trabajado mucho con este mensaje en particular. Que este mensaje es para un grupo particular de personas. Los no tan buenos, los que a veces entendemos que Dios nos ama, lo sabemos en el fondo, pero nos descalificamos de creer eso y aceptarlo porque somos muy conscientes de nuestros defectos y muy conscientes de nuestras insuficiencias e ineptitudes. Y este mensaje es para mí. Y si les molesta que el predicador esté aquí hablando de que es inadecuado y tiene problemas, tal vez no es la iglesia para ti. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios y ver qué tiene Él que decir sobre esto. Y comenzaré en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, 4º capítulo. Comenzando en el verso número 23. Y dice esto: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Verso 24. Su fama se extendió por toda Siria. Y le llevaban todos los enfermos, afligidos, con diversas dolencias, los atormentados, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos. Y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis. Decápolis es una región de 10 ciudades. Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Y ahora vamos al capítulo 5, verso 1. Cuando vio a las multitudes, Jesús subió al monte. Y cuando se sentó, sus discípulos se le acercaron. Abrió la boca y les enseñó, diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los compasivos, porque serán tratados con compasión. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes, cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Regocíjense y alégrense grandemente. Les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron. De este texto quiero que nos hagamos una pregunta y luego nos dediquemos a responderla. Y si toman notas ahora mismo y quieren un título, simplemente escriban esto. Quiero hablarles del asunto y del tema de ¿a quién acepta Dios? ¿A quién acepta Dios? Oigan, sé que es muy temprano, las 7:45 de la mañana, y espero que no sea una pregunta muy personal para un momento así, pero ¿te has sentido fuera de lugar? ¿Te has sentido excluido o tal vez ignorado? Tal vez en el trabajo con un grupo en particular de personas, o tal vez incluso aquí en la iglesia o en la escuela, alrededor de ciertas personas con las que vives. Tal vez solo es un conflicto de personalidades y te sientes fuera de lugar. Tal vez es una diferencia en la ideología o de opinión. Tal vez algunas personas en tu mundo son directamente malas, excluyentes y no amigables. Pero yo sé que he estado en ese punto donde me sentí ignorado o como que no encajaba ahí. Y un momento en particular me viene a la mente y me reí de esto anoche al revivirlo. Cuando pasé a la secundaria,
tuvo lugar un acontecimiento. Pasé de ir en una escuela privada cristiana resguardada, el jardín de niños y la primaria, y después pasé a las grandes ligas cuando fui a la secundaria, pero fui a una secundaria pública. En la escuela cristiana privada resguardada me dijeron que la escuela pública era de lo peor, que no oraban antes de las clases. Estaba un poco nervioso. Era algo importante para mí pasar a nuevas instalaciones. Virtualmente yo era un extraño. Conocía a un par de personas, pero eran caras nuevas, maestros nuevos, instalación nueva, clases nuevas, y no sabía exactamente qué esperar. Ahora, para aquellos que me conocen un poco mejor, entenderán que en el escenario puedo ser una gran personalidad, pero afuera soy un poco introvertido. No tengo personalidad extravagante, ni emprendedora, ni ruidosa, en realidad, cuando entras a una nueva estructura social e intentas encajar y hacer nuevos amigos, siendo introvertido y tener que entrar a un cuarto y observar y sentir tu lugar antes de que te sientas cómodo, no es siempre la mejor manera de hacer nuevos amigos y sentirse parte del grupo. Pero para mi suerte, hacía deportes, era un atleta y fue un recurso que usé para poder hacer amigos y encajar en un grupo en particular en la escuela. Y en esa escuela en particular, lo genial era que los atletas eran los chicos wow. En automático entré al club wow, me sentaba en las mesas de los wow y las personas querían ser como nosotros y vestirse como nosotros y sentarse con nosotros. Y eso fue algo increíble. Nunca había sido parte del club wow. Jamás. Y en ese club wow habían sido amigos por mucho tiempo. Fueron en el jardín de niños y la primaria juntos y ahora estaban aquí juntos y tenían esos lazos profundos forjados a los que ahora yo tenía que incluirme y adaptarme. Y cada año ese grupo en particular, los chicos wow, tenían una fiesta de Halloween. Y una vez más, por favor entiendan, venía de un hogar cristiano resguardado, de una escuela cristiana. No tenía concepto de Halloween en ese punto en mi vida. Mi único concepto de Halloween era la noche Aleluya. ¿Algunos chicos de iglesia saben qué es noche Aleluya? Bueno, es gracioso. Estaba en casa viendo videos la otra noche con mis hijos de cuando yo era niño. Tenía como 7 años y era Halloween, pero era noche Aleluya y nos estábamos disfrazando mis hermanos y yo. Íbamos a ir a noche Aleluya. Y en lugar de estar disfrazados de Batman o Superman, éramos personajes bíblicos, ¿sí? Era divertido cuando lo piensas. Mi hermano era David, mi hermana era Esther y yo era Barak. Y dirán, ¿quién? E incluso esta mañana intenté encontrarlo en las escrituras y no pude hallarlo. Es un héroe al azar, oscuro y desconocido en el libro de Jueces, y tenía ese gran escudo con una B que mi papá me había hecho, y fui a noche Aleluya. Mis amigos dijeron, ¿quién eres? Y yo dije, no lo sé. Podría tener un récord de ser la única persona en la historia del mundo que se disfrazó de Barak en Halloween. En fin, esa es mi experiencia, y ese grupo wow en el que yo estaba en la escuela tenían su propia fiesta de Halloween y era diferente. No ibas disfrazado de personajes bíblicos, ibas disfrazado de lo que querías ir. Había disfraces y hubo baile y había chicas y había... ¿Mencioné a las chicas? Era una nueva experiencia y estaba muy emocionado, y durante todo el mes de octubre era todo de lo que todos hablaban, lo genial que iba a ser y las cosas que iban a hacer. Y Halloween se acercaba y yo estaba esperando mi invitación para saber la hora y el lugar y todos los detalles importantes. Y Halloween se acercaba y Halloween vino y se fue y nunca recibí mi invitación. Y cuando creí que era parte del grupo, me quedó muy claro que de hecho no era parte de los chicos wow. Me sentí como la oveja negra, el paria social, y por el resto de la secundaria iba a estar relegado a andar por el borde del club wow. Nunca entré al 100 y me di cuenta que era algo dramático. Pero me pregunto si alguna vez has estado así, de alguna forma, alguna manera o en parte te has sentido fuera. Has sentido que no eres muy bueno, te sentiste ignorado, ¿sabes? Atorado, vagando en los bordes del club wow o del club de los bendecidos. Y todos conocemos ese club. Los bendecidos y altamente favorecidos. Saben, el grupo de individuos en el trabajo que nunca son ignorados para una promoción.
Tienen los oídos del jefe en todo proyecto. Los invitan a jugar golf con el corporativo. Parece que siempre escogen a los clientes. Ellos conducen los autos de la compañía, hacen sus propios horarios. Ellos eligen su propio horario de trabajo. O tal vez es un grupo en la iglesia. El club de los bendecidos. Parece que ellos tienen todo resuelto. La vida es fácil para ellos. Lucen como $1,000,000. Sus hijos son ángeles perfectos, bien vestidos. Y siempre llegan a tiempo, incluso si hay cambios de horario. Se sientan al frente, tienen el número de celular del pastor. Y el club wow, el club de los bendecidos, esas personas que queremos cerca, esas personas que desearíamos poder llamar y tomar café con ellos, esas personas que desearíamos que fueran amigos para decirle a otros amigos que somos amigos de esas personas. Y si soy honesto, esto es algo en lo que aún estoy trabajando. Regularmente, al ver corporativamente a mis pares en todo el mundo, y algunos de mis amigos y cosas que están haciendo, y me encuentro observándolos, diciendo, wow, desearía tener esa influencia, desearía conocer a esa persona que ellos conocen, desearía estar incluido en esta parte, desearía estar incluido en ese grupo, desearía haber recibido la invitación, desearía ser dotado como ellos, desearía ser talentoso, desearía tener una personalidad como ellos, desearía que las personas me vieran de la forma en que los ven. Y creo que si somos honestos, en cierto punto todos nos sentimos así un poco. Tal vez todos somos expertos personales en cierta forma cuando se trata de sentirse ignorado y no aceptado. Y eso me lleva a la pregunta que quiero que consideremos hoy para nuestro texto. La pregunta es, ¿a quién acepta Dios? ¿Quién está en el club wow de Dios? ¿A quién bendice Dios? Y cada uno tal vez tenemos nuestras ideas de a quién bendice Dios o a qué sociedad veríamos y diríamos, wow, su vida es impresionante, definitivamente son bendecidos. Y seguido cuando lo pensamos, nos descalificamos a nosotros de la conversación porque estamos muy conscientes de nuestras ineptitudes y muy conscientes de nuestras luchas y muy conscientes de nuestras insuficiencias. Hoy me preguntaba, ¿en verdad entendemos y tenemos la perspectiva adecuada de a quién Dios bendice o a quién Dios favorece? ¿Y a quién Dios acepta? Y solo tienes que saber que si te despediste o descalificaste de esa conversación, este mensaje es especialmente para ti. Vamos a regresar a nuestro texto un momento. El Sermón del Monte de Jesús, esas bienaventuranzas, nos exige que se reevalúen nuestras suposiciones preconceptuadas y las nociones de quién es bendecido y quién no. De hecho, esas palabras de Jesús nos sugieren que el tipo de persona a quien consideraríamos no bendecidos son en realidad bendecidos. Si ven en Mateo capítulo 4, comenzamos al final del capítulo, y el escenario que vemos es tan sorprendente en sí. Vemos a grandes masas de personas apretando y siguiendo a Jesús, y entre esta multitud vemos diferentes tipos y clasificaciones y ámbitos de personas. Están los enfermos, los sanos, los religiosos, los no religiosos, los ateos y los republicanos y los demócratas. Tienes a los fans de Trump y los fans de Bernie Sanders. Tienes a los ricos, los influyentes, los pobres, los oprimidos. Es una diversidad al máximo. Y todos están mezclados y están congregados juntos a los pies de Jesús. Es una imagen hermosa. De hecho, me recuerda a Cottonwood un poco. Diferentes historias, diferentes caminos en la vida que se reúnen a los pies de Jesús. Esta imagen que vemos en las Escrituras es impresionante porque en el primer siglo en la sociedad judía, esos grupos diferentes no se mezclaban. En ese tiempo la sociedad era increíblemente fragmentada, mucho más que cualquier cosa que vivamos en nuestro mundo occidental y en la cultura de hoy, mucho más de lo que podamos entender en nuestras mentes, porque la estructura social del primer siglo era completamente fracturada y dividida. Imagina la sociedad como ese gran rompecabezas y tú solo puedes estar con las piezas del rompecabezas que se parecían a ti y sonaban como tú y desde la misma parte del tablero que tú. Y si intentabas romper ese molde y mezclarte con diferentes piezas, no solo no encajarías, ibas a causar fricción, ibas a estar en problemas con la ley. En general en las Escrituras ves ese concepto de limpios versus impuros en la sociedad. Y la cosa es que los limpios no podían estar con los impuros. Y si los impuros querían salir, tenían que salir y decir impuro, impuro. Porque si los limpios los tocaban, ya no eran limpios, se volvían impuros. ¿Entiendes todo eso? Esa es la sociedad
en esos días. Sin embargo, cuando se trata de Jesús, de alguna forma esas líneas sociales arraigadas se volvían borrosas y parecían salir volando por la ventana. Parado frente a Jesús, de alguna forma el orden del rompecabezas no importaba mucho. Y tienes a personas de diferentes trasfondos y diferentes tendencias y de caminos diferentes en la vida presionándose juntos para escuchar las palabras de Jesús y que Él los tocara. Y en los últimos 2 días he meditado y pensado, ¿por qué esas normas sociales arraigadas salían por la ventana cuando se trataba de Jesús? ¿Por qué las personas ignoraban las cosas con que habían sido criadas y que creían cuando se trata de Jesús? Porque ellos ignoraban esas normas sociales y se congregaban juntos. Y al pensarlo, el Espíritu Santo me mostró un verso en Mateo 7. Creo que me dio la respuesta. Por favor, pasen unas páginas de su Biblia. Mateo 7, verso 28. Me encanta. Dice, entonces cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza. Y el verso 29, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Si tienen un bolígrafo, resalten la palabra autoridad. Porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Esa palabra autoridad en el lenguaje original significa fuera de lo original. Es de donde derivamos nuestra palabra autor. Es la idea de que cuando Jesús hablaba a las personas tenían la sensación de que Él estaba explicando sus historias y explicaba sus vidas como el autor de toda la vida. Y de pronto no importaba nada quién estaba junto a ti cuando tú estabas a los pies de Jesús. De pronto no importaba su trasfondo o de dónde venían porque estaban parados frente al autor de la vida. Y cuando Él hablaba sus palabras de vida sobre ti, tenías la sensación de que estaba siendo autor de tu historia. Y vemos que las masas y las multitudes se reunían a los pies de Jesús. ¿Y qué es lo primero que sale de la boca de Jesús? Bienaventurados los pobres de espíritu. Y continúa haciendo 8 declaraciones más de naturaleza similar. Pero esta mañana quiero, por el tiempo que tenemos y por esta primera declaración, que vean la suma y la sustancia de todo el mensaje. Quiero que nos anclemos en este verso. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta declaración es revolucionaria, es contracultural, es contraintuitiva, porque verán, en el mundo bíblico, en la sociedad, si vivías lo que se consideraba una vida exitosa, se suponía que la única razón por la que eras exitoso era porque eras bendecido por Dios. No podías tener uno sin lo otro. Verán, el prerequisito para el éxito era ser bendecido por Dios. Y si tenías éxito, estabas en el club wow de Dios. Y la forma en que procurabas tu entrada o tu aceptación o esa bendición era tener la capacidad de guardar la ley, tu capacidad de ser autosuficiente. Y si tenías riqueza y tenías influencia, tenías muchos hijos, era porque te habías ganado tu lugar en el lado bueno de Dios. No eras bendecido por Dios. Pero hay un problema obvio con eso, ¿no? ¿Qué tal si no eras exitoso? ¿Qué tal si tu negocio se venía abajo? ¿Qué tal si no venías de la estructura familiar perfecta? ¿Qué tal si no tenías todas las cosas en orden? ¿Qué tal si tenías problemas y luchas al intentar guardar la ley? Entonces, ¿qué? En esa sociedad se suponía que estabas olvidado por Dios. O peor, eras un enemigo de Dios. Seguramente no eras bendecido por Dios, eras la antítesis de bendecido. No estabas en su lista para entrar al club wow. Tomemos un minuto para analizar esta declaración. Definamos la primera palabra de la frase bienaventurado. Porque si no tenemos una definición adecuada de lo que esta palabra significa, si no la entendemos, perderemos lo que Jesús quería decir. Cuando Jesús dijo, bienaventurados, los pobres de espíritu, no tenemos que traducir la palabra bienaventurado como afortunado o al azar o feliz. ¿Imaginas? Si significara feliz, felices los pobres de espíritu. Luego diría, felices los que sufren. Y dirás, espera, no estoy feliz cuando sufro. Y no estoy feliz en ser pobre de espíritu. Y no quiero ser pobre de espíritu. No quiero sufrir. No debemos tomar la palabra bienaventurados como feliz o afortunado. De hecho, lo que Jesús está diciendo es,
el reino de los cielos, mi reino, está disponible para ti. Cuando dice bienaventurado, se refiere a mi reino está abierto para ti para poseerlo permanentemente. Compacto y conciso. Jesús dice, miren chicos, estoy con ustedes y por ustedes y estoy de su lado. Eso significa ser bienaventurado. Y luego dice, pobre de espíritu. Definamos eso por un momento. Cuando Jesús dice pobre de espíritu, no está hablando de cualidades externas. De hecho, lo que Jesús está diciendo, al menos en términos humanos y cualidades humanas, esto no es una designación positiva. No es algo que su audiencia intentaría aspirar a ser. Esto no es la meta de su audiencia. Quiero ser pobre de espíritu. Porque en esos días y en ese tiempo, la pobreza de espíritu estaba en completa contradicción al sistema de creencias de esos días. Y ser bendecido está en directa correlación con tu habilidad de guardar la ley. Ser pobre de espíritu está en contraste total a la idea de autosuficiencia. Estaba en total contraste con la idea de ganarte un lugar en el lado bueno de Dios a través de tu espiritualidad. Lo que Jesús está diciendo es, ser pobre de espíritu significa que eres un cero espiritual. Un comentarista lo tradujo así, bienaventurados son los tontos espirituales. Imaginen la respuesta de las multitudes cuando las palabras de Jesús llegaron a sus oídos. Sus quijadas debieron chocar contra el suelo. Jesús dijo, mi reino está disponible para los de bancarrota espiritual. Aquellos de ustedes que no pueden alardear ante Dios o ante otras personas. El teólogo y comentarista Frederick Bronner dijo esto, las bienaventuranzas son las bendiciones de Dios para los que están en malas situaciones con Dios. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, cambió el paradigma, está cambiándolo en su cabeza, está redefiniéndonos nuestras suposiciones sobre lo que Dios y la espiritualidad deben ser. Nos dice que las bendiciones de Dios, el favor de Dios y la aceptación de Dios no son por nuestras virtudes, más bien son por nuestras ineptitudes. Jesús dijo, mi reino, mi amor, mi favor, están disponibles. La aceptación para ti es para los patéticos y sin poder. Es para los caídos y los excluidos. Es para aquellos de ustedes que no tienen todo resuelto, para aquellos que no encuentran el agarre del autocontrol. Estas declaraciones de Jesús habrían cambiado la suposición en ese día de lo que las personas creían de Dios. Y si ponemos estas declaraciones en terminología moderna hoy, cambiará la forma en la que pensamos sobre Dios. Vamos a poner bienaventurados los pobres de espíritu en un contexto moderno y en terminología moderna. Es como si Jesús dijera, bienaventurados los que vienen a la iglesia, tienen una Biblia con su nombre grabado encima, pero no la leen y no encuentran el libro de Génesis. Bienaventurado el que finalmente deja su frustración salir y explota en el trabajo y maldice a su jefe y a sus colegas. Bienaventurado el que sabía qué hacer, pero pecó de nuevo, de la misma manera y con las mismas personas. Bienaventurado es el que por fuera actúa como si tuviera la vida resuelta, pero por dentro se desmoraliza y se siente aterrado porque si todos vieran su verdadero yo, se sentirían asqueados y desmotivados y se alejarían de ella. Bienaventurado el ministro que está en su púlpito y predica, pero luego va a casa deprimido porque en el fondo lucha y se cuestiona si esto del cristianismo es real. Bienaventurado el divorciado, bienaventurado el adicto al porno, bienaventurado el mentiroso, bienaventurado el marginado, bienaventurado el padre ausente. Harrison, ¿a dónde quieres llegar con eso? Lo que quiero aclarar es esto. Las bienaventuranzas nos obligan a aceptar que no somos bendecidos por nuestro mérito, obras, carácter o bondad. Somos bendecidos, somos aceptados solo por su bondad. Amigo, la única cualidad para entrar al club wow de Dios es entender que no tienes nada que ofrecerle y todo que recibir de Él. Tal vez no somos las personas
que queremos ser. Vemos nuestras vidas. Honestamente, podemos estar muy lejos de nuestras metas. Y esas metas tal vez ni siquiera están en línea con lo que Dios tiene para nuestras vidas. Tenemos más fracasos, tal vez, que logros. Tal vez no somos ricos, ni poderosos, ni espirituales, ni parte de los aceptados. A decir verdad, tú y yo tal vez ni siquiera somos felices. Pero la verdad es que somos aceptados. Aceptados por Dios. Y estamos en sus manos. Y esa esperanza está anclada en una promesa. Y la promesa es Jesús. Y Él es confiable. Y hoy me pregunto, ¿has puesto tu confianza en Jesús? ¿Has puesto tu esperanza en Él? ¿O has puesto tu esperanza y puesto tu confianza en tu habilidad de complacer a Dios? En tu habilidad de ganarte un lugar en el club de los bendecidos. Porque estas declaraciones de Jesús nos recuerdan que no se trata de nosotros o nuestra bondad, sino de Él y de su bondad. Sabes, estuve leyendo las Escrituras anoche y esta mañana, en Mateo 13, la parábola del sembrador. Y me di cuenta de que el sembrador era muy fiel, aunque algo de la semilla iba a caer en el camino, alguna entre espinas, otra en terreno rocoso y solo el 25% caía en buena tierra, pero él continuó sembrando y es lo que hacemos. Si nunca has aceptado a Cristo, deja que tu corazón sea buena tierra, acepta al Salvador y sé nacido de nuevo de la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Jesús te ama. Nos vemos la próxima. Bendiciones. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en la pantalla. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria.